Hola gente, ¿cómo se encuentran? Hoy les traigo un caso muy realmente impresionante y que está en auge en estos momentos, que es el caso de Lyle y Eric Menéndez, que un día 20 de agosto del año 1989, lógicamente, le quitaban la vida a sus padres, a José Menéndez, un famosísimo ejecutivo del entretenimiento en Estados Unidos, y a su pareja y madre de estos hermanos, a Mary Louise Anderson, su verdadero nombre, llamada la famosa Kitty Menéndez, ¿no? La esposa de José. Bueno, seguramente muchos de ustedes del otro lado saben de quién estoy hablando porque lógicamente hay una serie que hoy está haciendo furor de hace ya un tiempito en la plataforma de Netflix que se llama Monstruos, que de hecho se las recomiendo porque realmente es realmente muy buena, de una muy buena calidad y que lógicamente está ambientada en los hechos reales de la historia de estos dos hermanos que hace más de 30 años están lógicamente en prisión y que hoy se conoce que este día 29 de noviembre, escuchen esto, 29 de noviembre hay una audiencia porque se ha reabierto el caso de estos hermanos. La idea no es acá spoilearles la serie porque bueno, es un caso ya conocido, pero los invito a verla. Sin embargo, a todos los que ya más o menos hemos visto esa serie, sin spoilear, pero dándonos por entendido, vamos a comenzar. En esta historia que les voy a traer aquí hoy, va a ser el primer video. Si esto a ustedes les gusta, compartan, denle like, si les gusta este tema, si quieren que hable, déjenme en comentarios, así este video se dispara y si realmente hay ganas del otro lado de ustedes, vamos a estar hablando ya más predictivamente, aunque hoy veremos qué entra acá. Hoy la idea es hablar un poco de los números. La pregunta es, ¿ha dejado este caso muchas cosas abiertas con el fallo que se dio hace ya tantos años atrás? Allá por el año 1990, hace ya 36 años atrás. Justamente, ojo a esto, porque en 1990 es muy impresionante que justamente, bueno, hace 35 años en realidad, ¿no? Hace 35 años atrás, el número del 35 o 36 cierra todo un ciclo, marca cambios de ciclo. Pero con ese dictamen de la justicia norteamericana dejó muy abierta muchas cosas que tenían que ver con la defensa de los hermanos Menéndez, que contaban un poco todo lo vivido en su infancia con sus padres, ¿no? Y lo que quedó abierto, la idea hoy con el tarot, la idea es hablarle con los números, qué se ve, qué se puede deducir de lo numerológico de ellos, y preguntarle si es posible con el tarot qué de cierto puede haber de estas dudas abiertas que quedaron del caso de estos hermanos. Me parece muy interesante. Hoy les presento a estos personajes, les presento al emperador y el papa, José Menéndez, el padre, el emperador, y el papa por ser un hombre que dictaminaba las normas en la familia, y por el signo de este hombre nacido un 6 de mayo, que sería el signo Tauro. Por el lado de la mujer Mary Louise Anderson, Kitty Menéndez, representada en la emperatriz porque es la madre de los jóvenes, y esta reina de espadas por ser del 14 de octubre del signo de Libra. En el medio, bueno, están lógicamente, como ustedes ven acá, los enamorados porque representa a los hermanos, ¿verdad? Y bueno, voy a dejar esto acá. Los hermanos, un caballero de oros porque representaría a Lyle, llamado Joseph Lyle Menéndez, 10 de enero del signo de Capricornio, y a su hermano Eric, del 27 de noviembre del signo Sagitario, representaría un caballero de bastos. ¿Por qué puse a la carta del diablo? Porque siempre que está relacionado un caso con el sometimiento, con muchas veces la presencia amenazante o real de los abusos infantiles y todo eso, tiene que ver con la carta del diablo, con la carta 15, porque 1 y 5 suma 6, justamente el número de los hermanos, la carta de los enamorados. Y aquí arriba puse al arcano 11, que es la fuerza, porque este número también está muy presente en toda esta numerología, la fuerza que trata de domar y domesticar los instintos, ¿no? La fuerza, que tiene muchas veces que ver con eso. Y por supuesto acá no puede faltar la torre, porque fue el asesinato de esta pareja en su domicilio, ¿verdad? Lo inesperado para todo el mundo y, lógicamente, il 13, en este tarot italiano, la carta de la muerte. Bueno, todos estos personajes, yo ya voy juntando las cartas, las voy preparando, y sin dudas no puedo dejar atrás a la carta que ves acá en la parte superior izquierda, que es el arcano 8, que lo traigo conmigo, la justicia, dice en italiano, la justicia,
que es lo que estamos buscando encontrar acá, de saber qué fue realmente lo que pasó. Ya estas cartas yo las comienzo a mover, comienzo a pensar en esto, en el caso de Joseph Lyle Menéndez y Eric Galen Menéndez, los hermanos, que asesinaron a José Menéndez y a Mary Louise Anderson, Kitty Menéndez, el día 20 de agosto de 1989. Pienso en esto, simplemente lo dejo acá y simplemente quiero traer a algunos. Tendría que haber dejado en realidad las cartas para hablar un poquito de ellos, pero bueno, no interesa, no importa. Ya de todas formas ustedes van a saber de quién les estoy hablando, ¿no? ¿Saben algo? Hay un número justamente cuando hablamos de la fuerza, y de la justicia, que en el tarot se reparten 8 y 11, son en algunos el 8, en el otro es el 11 y viceversa. Bueno, en la numerología hay un número que siempre está presente cuando se trata de abusos, cuando se trata de ejercer violencias y maltratos, que puede tener que ver o bien con la carta de la fuerza invertida, por ejemplo, la parte negativa de la fuerza, que es justamente no poder contener los impulsos, tiene que ver con forzar cosas, con violentar cosas. Y en la numerología el número, que esta carta también es el 8, en la numerología el número 8 tiene que ver con ese uso de temperamento agresivo y violento. Es como una dinámica que se da, ¿no? Una dinámica que se da siempre en donde, ¿qué pasa con eso? Es como que hay un sentido de quienes han sido violentados. Ustedes saben esa cadena triste que se da cuando hay situaciones de abusos o de maltrato o violencia hacia los niños en la infancia. Cuando se ha sufrido eso, es como que hay un instinto de muchas personas de intentar como compensar eso, y luego, lamentablemente, muchos niños o jóvenes abusados o violentados, o ambos, intentan o se transforman en padres abusadores y violentos. Es un poco lo que siempre está presente y que da vuelta y ronda también a José Menéndez, el padre asesinado, y por supuesto está vinculado con lo que pasó con los jóvenes, porque al menos es la suposición de que esto haya sucedido y que haya justamente sido una de las posibles causas, según los hermanos Menéndez, del asesinato de los padres, todo lo sufrido en su infancia y por supuesto lo que ellos dicen como un acto de defensa por temor a que sus padres terminaran con su vida también, alegando, por supuesto, ustedes ya saben la historia, ¿no? Todo un pasado violento vivido en la familia. Esto es siempre, lógicamente el trasfondo. Acá no estoy poniendo nada que no se conozca, lógicamente ya porque es un caso público muy famoso en los Estados Unidos de aquellos años. Bueno, este número 8 entonces es bueno buscarlo. Lo mismo que el número 6, que tiene que ver con los números de los padres, el control. Número 8 y número 6 son números de control, que cuando se juntan pueden disparar actos violentos, pueden disparar actos de dominación, y más si está presente el número 15 en la numerología de una persona. ¿Saben algo? Este número de la fuerza o de la justicia que nosotros veíamos acá, vamos a dejar acá, da la carta del diablo también justamente. Vamos a poner la carta de los hermanos acá arriba. Este número de la violencia, que acá es el 11, pero que en el tarot original, sí, es verdad, está puesto en el número 11 y está bien, pero también es el número 8. Este número 8 en numerología está presente en toda esta familia y a mí no me sorprende. No me sorprende. Primero que está presente en Lyle, en su fecha completa, número 8, camino de vida 8 era Lyle. Está presente en el número espiritual de Lyle Menéndez, también este número 8 acá, y como número se llama número de equilibrio, la necesidad para estar en equilibrio, el número 8, que entre otras cosas también representa la justicia, el sentido de justicia y el número del dinero y la riqueza material o el interés en la riqueza material. Todo eso está presente en Lyle. Este mismo número 8 aparece como número álmico interno de Eric Menéndez, el otro hermano. Se manifiesta también acá, ese número 8, pero fíjense que está más presente en Lyle, y ustedes, los que han visto la serie, van a ir entendiendo un poco eso, a qué se debe eso. Y por otro lado, si vemos al padre, ese número 8 vuelve a manifestarse en el número álmico de José Menéndez, el padre,
Y se manifiesta también, y esta es la clave, acá es donde aparece lo que se llama en numerología el número de sombra. El número de sombra. ¿Qué me muestra esto? Que efectivamente es muy posible, como creo que se conoce y que puede ser un hecho, que lo de José Menéndez el padre tiene un conflicto con la violencia y con el abuso o con el autoritarismo y la figura del padre. Entonces, José Menéndez seguramente ha sido víctima de violencia en su infancia, violencia, abusos en su infancia, y esto lo lleva arraigado en el alma, y es una parte en la numerología que muestra lo que una persona tiene guardada y escondida, que lo tiene muy internamente. Entonces, efectivamente, es una gran posibilidad de que esté allí presente lo de José Menéndez. Cuando vemos a José Menéndez, vemos que tiene un camino 2. Si vos ves un número 2, decís esta persona generalmente podría ser una persona bondadosa, buena, sensible, pero está en el camino, es lo que él tiene que desarrollar. Ahora en negativo puede mostrar una persona con doble faz, con doble cara. Atento a eso. José Menéndez nació un día 6, es el número de la energía paternal, es decir, que esto de la parte de estar muy encima de los hijos era algo realmente que era parte de su forma de ser. Y por otro lado, era evidente que en los números que se desprenden de su nombre, José Menéndez, había una personalidad muy fuerte, y es la típica personalidad de quienes se dedican al mundo del entretenimiento y de esta cuestión, que es la combinación 8-1-9. 8 y 1 muestra una persona totalmente dominante, totalmente de una personalidad fuerte, que en la parte negativa podía ser muy agresivo, que podía ser una persona muy ciclotímica en su emoción, de repente podía caer en una inestabilidad y de repente era un hombre muy extremista. El número 9 puede mostrar eso. Por otro lado, podría tener como una doble cosa, una doble faz, ¿no? Como una parte me ve la numerología de esto de intentar siempre como de estar brindando una mano, de ayudar, de tener ese espíritu, pero este número ahí guardado podría ser la gran sombra, la gran oscuridad de este hombre en todo momento, ¿no? Además que obviamente se ven otros números que tienen que ver con su número de equilibrio y de intensidad, que se llama, que es número 5, que es la gran aversión o como se dice, de parte de él a todo lo que está vinculado con la parte sensual o lo sexual. Entonces hay todo, o las aventuras, ¿no? Hay toda una cuestión ahí que muestra la numerología de Menéndez, de José Menéndez. ¿Alcanzará esto para inculparlo, decir de la numerología? Bueno, acá la idea no es inculparlo porque si esto es así, lógicamente, claro que sí, si está demostrado y se demuestra realmente, bueno. Ahora, la serie ha dejado muchas cosas abiertas a preguntas, que esa es la idea, ¿no? Y acá la idea nunca es culpar a nadie, porque toda vibración, todo número puede funcionar, puede una persona elegir transitar, no es elegir, pero de acuerdo a su conciencia, a su nivel de conciencia, transitar desde la polaridad luminosa y positiva o desde la polaridad oscura y negativa. Entonces tenemos que empezar hablando del padre, de José Menéndez, y preguntarnos y pensar en él y dejar que las cartas también hablen. José Menéndez, 6 de mayo de 1944. Vamos a mezclar acá las cartas. Vamos a mezclarlas para que queden al derecho, para que queden invertidas, para que también nos puedan dar este tipo de tarot bajo este tipo de lenguaje. Ahí voy a limpiar la mesa. Decía que para que nos pueda dar un poco más de información, para que nos pueda aclarar un poco más las cosas, ¿no? Realmente qué es qué, ¿no? Yo acá subo un poco la imagen para que esto quede mejor enfocado. Y entonces yo, ¿qué les decía de José Menéndez? Miren, primero quiero recordar algo. Se ve desde la compatibilidad, esto es impresionante. Lyle Menéndez y Eric, los hermanos, muestran una compatibilidad como de almas gemelas entre ellos. Es impresionante, de llevarse espectacularmente bien, como una compatibilidad maravillosa. La numerología explica por qué eran y son tan unidos, siendo quienes sean, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Por el otro lado, José Menéndez y Kitty Menéndez muestran que se podían llevar muy bien, que tenían una atracción, pero lógicamente no eran una pareja perfecta ni almas gemelas, claro está. Y si hablo por decir algo de Mary Louise Anderson, ese número 8, justamente que tenían todas las otras personas, justamente Kitty Menéndez no lo tenía. ¿Qué significa? Muestra una debilidad del carácter, una persona que no tenía autoridad, que además le costaba mucho la vida económica y era muy dependiente justamente de su pareja, tenía esta cuestión tóxica. Ella decía que le gustaba la fuerza de él. Claro, los números 8 que ella no tenía los veía en la pareja. Esto pasa mucho en las compatibilidades. Es impresionante lo que muestra la numerología acá, ¿no? Por otro lado, era una mujer que se ve en sus números
Era una mujer que podía salirse de la realidad, podía caer en actos de locura, era rara y era extraña, pero también por momentos podía tomar. Era una mujer como que se contenía, era una mujer que dudaba mucho porque les importaba extremadamente la familia, lo muestra la numerología, tenía el número 6 de alma, eso es una señal de aquello, porque era su número de actitud, que debería haber sido el número de actitud de la madre, pero esas madres que tienen falta de carácter, que eligen no hacer nada ante ciertas situaciones que suceden para mantener la paz y la armonía. Esto se ve en su número de la templanza. Era camino 3, una mujer con mucha cierta inmadurez, una mujer como el colgado que elegía no hacer nada, quedarse y sacrificarse en pos de lo que ella sentía como una necesidad de hacer. Entonces, pero que su necesidad para estar en eje necesitaba del dinero, del equilibrio y de la fuerza que encontraba en el marido, una mujer que por otro lado, bueno, tenía esta debilidad marcada en su numerología y es realmente muy impresionante cuando uno ve esto. Una mujer que también le costaba encontrar y ser libre, le costaba ser libre y valerse por sí misma. Son algunas de las cosas que se ven claramente en sus números, ¿no? Bueno, es un poco lo que ustedes, los que han visto la serie, van a entender cómo los números están reflejando eso. Eso sí se los puedo decir todo desde la numerología. Todo esto que yo les estoy diciendo se los puedo decir desde sus números, que estos son la verdad y esto siempre coincide con las personas, ¿no? Es realmente muy impresionante. Vamos a preguntar por José ahora sí, José Menéndez, y vamos a ver, este hombre era un monstruo, un violento. Era un monstruo y un violento. Le ganaba esa pulsión interna que tenía ese número de sombra, le ganaba a la otra parte que él podía tener por momentos más, si se quiere, sensible o cariñosa, le ganaba eso. Era un monstruo, fue un monstruo como padre. Como dice el nombre de la serie, la popular serie de Netflix, pienso en José Menéndez. Vamos a sacar. No vamos a poder hacer tiempo de tirar todo hoy, pero bueno. Ha aparecido la carta del 5 de espadas. Primera carta. Sale el caballo de bastos. El caballo de bastos nos está mostrando algo. Nos está mostrando algo. Y la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza. La torre, la sota de bastos, esto tiene toda una significancia, y debajo tiene la carta, sale la carta del 5 de oros, que bueno, que ha salido al derecho. Acá atrás está la figura de la papisa invertida, lo cual está mostrando cosas guardadas, cosas escondidas, ¿no? Estas son las cartas que ha salido a José Menéndez. Bueno, la primera información que me llama la atención de esta lectura de José Menéndez, básicamente lo que acá me está mostrando esto, son dos cosas. Primero, que salió el caballo de bastos. Que esto ya, primero, que nos está hablando mucho de uno de los protagonistas, porque acá también salió el joven de bastos, la sota de bastos, que es Eric. Eric nació el 27 de noviembre, él es de Sagitario, ese era el joven de bastos. Entonces salió al lado de una de las cartas que hoy dijimos que era protagonista, que era la fuerza. Acá se ve a una mujer, justamente, intentando domar al león, domando los instintos, pero ya nos están hablando de instintos, y la fuerza habla de instintos sexuales. Ojo con eso. Una mujer intentando domar, hablando de abriendo la boca del león, es tratando de manejar el abrir o el callar, el abrir o el callar. Si lo pienso de parte de él, la figura del caballo de bastos es el más agresivo, impulsivo de todos los caballos, de todos los caballeros, de toda la energía que habla del accionar de esta persona, que lleva el basto en mano, que es una figura fálica, por lo tanto muestra una persona que era muy apasionada, pero se podía pasar de rosca, ¿verdad? Una persona que estaba todo el tiempo al límite de tener que controlar esos impulsos, y lógicamente su mujer era quien intentaba calmar ahí las cosas, ¿se entiende? El 5 de espadas nos está mostrando, a ver, les voy a decir una cosa, este 5 de espadas puede estar así o puede estar así. En esta versión que es nuevo este tarot, no
quiero estar seguro, por eso todavía no les puedo decir si esta carta ha salido al derecho o invertida, pero lo vamos a dejar abierta la posibilidad, porque habla de una persona que tenía una forma distinta y nueva de pensar las cosas con respecto a todo este tema. Es como que tenía una visión diferente de lo que él estaba, para lo que él estaba bien o mal, lo que él consideraba que estaba bien, ser agresivo o no, a lo que él pensaba que algo... O sea, los límites entre la agresión y la pasión para él era muy particular y muy diferente en la forma de pensar. Esta carta, si acá hubiera salido invertida, que no estoy segura si ha salido invertida, particularmente esta carta, no le puedo recordar muy bien esa parte, es lo único, pero puede hablar de falsedad e hipocresía con respecto a estas cosas, no me extrañaría. Lo cierto es que todo esto, cuando intentaba controlar los impulsos y de repente la torre, pumba, todo caía, todo se generaba un caos. Esta carta habla de destrucción. Este era un hombre capaz de generar destrucción cuando nadie lo esperaba, de una forma repentina como un rayo. La torre. Justamente la torre, muchas veces hablan de la caída de los dos hermanos de la torre, que son como los enamorados que están cayendo, ¿no? Y fíjense que esto tiene mucho más que ver, sobre todo con lo que habrá sufrido el joven Eric. Y acá abajo, bueno, está la carta del 5 de oros, que la carta del 5 de oros tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la salud y con cosas diferentes fuera de lo común y de lo tradicional. Yo siento que acá esto a mí lo que me transmite es como que había una fantochada para tratar de esconder sobre todo todos los actos violentos y que acá lógicamente había cosas que se guardaban y se sabían. De hecho, fíjense que detrás está la carta de los enamorados y la emperatriz sale invertida, la mujer, la madre, ¿no? Fíjense, la madre invertida sin cumplir su rol, y la carta de los enamorados habla de los hermanos y por algo sale esta carta, por algo sale esta lectura. Acá no se trata de culpar por culpar con la interpretación, pero es algo que se ha manifestado. Entonces ahora lo que yo voy a hacer ya, porque no nos va a alcanzar para hacer mucho más, simplemente, cuando veo los hermanos Lyle y Eric Galen, repito, uno dice, bueno, ¿cómo tuvieron este acto impulsivo? Porque la violencia era parte del camino de Joseph, porque él era de los dos, repito, el que podía llegar a ser más agresivo. Pero les digo, así todo, Lyle tenía un alma muy sensible. Tienen muchos números 2. El número de actitud, o sea, la apariencia que tenían estos jóvenes, seguramente eran de niños y jóvenes muy dóciles, muy sensibles. En el alma, en el interior, Lyle era una persona muy sensible, a pesar de que después desarrolló una gran personalidad, ¿verdad? Y eran ambos número 6 de temperamento, igual en el temperamento, el mismo número. Es decir, que entre ellos como hermanos eran recontra unidos y tenían esa cualidad de querer proteger al otro. Eric, camino 1, Eric también tenía este número profundo e intenso en su alma. Es decir, Eric, por más que pudiera aparentar una cosa a la otra, hay algo al final de esta temporada que muestra, al final, creo que es al final de esta temporada, hay algo que pasa en torno a Eric, una faceta que muestran de Eric, que ustedes saben, los que han visto la serie, que muestran un poquito esto que le estoy diciendo, este número interno de una persona muy también protectora, controladora, ambos protectores y controladores, y capaces también, lógicamente, de planificar las cosas, se ve en su carta, capaz de tener estos actos impulsivos también, ¿no? Bueno, está presente, ¿no? Quiero simplemente cerrar con esto, ¿no? Mezclar y preguntar, ¿no? Si realmente, ¿qué dice el tarot? ¿Realmente existieron por parte de José Menéndez? ¿Existió todo esto del abuso? ¿Fue real el abuso de tipo, obviamente, de índole sexual? Por supuesto, estoy preguntando a los hermanos Joseph Lyle Menéndez y Eric Galen Menéndez. A ver cómo responde el tarot con esto. Bueno, wow. La muerte. Miren la carta, ¿no? Que ha salido acá. Miren la carta que ha salido acá, ¿no? Apareció el arcano 13. ¿Por qué conectó directamente el tarot con lo que sucedió, que fue el final y la muerte? Porque la muerte nos habla de mucho dolor. Nos habla de mucho dolor, nos habla de cosas que cuando suceden todas estas cosas trágicas al ser humano, cambian lógicamente la realidad, cambian la vida.
La persona, lógicamente, hay algo en la persona que muere ante el dolor, que muere ante esa situación. Una carta muy dura la que ha salido acá, ¿no? Caballo de espadas. Ha salido al derecho esta carta, hablando de cambios, un cambio en la mentalidad, en la psiquis también puede significar. Y ha salido el 7 de copas invertido. El 7 de copas ha salido invertido. El as de bastos ha salido invertido. Ha salido el mundo también invertido. Y aquí abajo el rey de bastos. Fíjense que lo dijimos. El rey de bastos, el aspecto del rey de bastos que puede llegar a ser, el rey es este. Habla del padre. Al salir invertido nos está mostrando justamente de una persona, un padre dominante y abusivo. Dominante y abusivo. El mundo invertido también está mostrando una situación de encierro. Y detrás de todo está el rey de espadas, ¿no? Nuevamente. Bueno, vamos a analizar esta lectura final de qué nos está hablando justamente todas estas cartas. Bueno, gente, es muy impresionante ver todas estas cosas, sobre todo por dos cosas y una especial para esta pregunta. Antes de meternos en otras cosas que iremos a tratar de acá en más de este caso, si a ustedes les interesa este video, ¿no? Muy llamativo el tarot. Primero, el 7 de copas invertido. Cuando el 7 de copas está invertido, significa la dificultad para poder ser feliz por todas las desgracias que uno siente que son parte del mundo de uno. Y justamente acá salió la carta del mundo. Justamente acá salió la carta del mundo. Pero salió invertida en su faz negativa. En la faz del derecho sería, claro, sería cerrar una etapa con éxito, sería la realización, sería encontrarse uno a gusto en el mundo y a salvo. Al estar invertido significa no estar a salvo dentro de tu propio mundo, dentro de tu casa, dentro de tu mundo, no estar a salvo, sentirte encerrado. Y lo más grave de todo, que se conecta con la carta del dolor y la muerte, la carta del dolor y la muerte, es esta carta, que es el as de bastos. Porque el as de bastos al derecho podría significar deseo, ganas, creatividad, nuevos proyectos, todo lo que vincula con las ganas de vivir. Al estar invertido, esta carta significa abuso, es la parte oscura de tener el basto en mano, con lo que esto significa, esta es una carta fálica, hablando de lo sexual. Esta carta tiene mucho que ver, todo que ver con lo sexual. Cuando está invertido, esta carta puede hablar de abuso de poder y abuso sexual, así de lleno como te lo digo, abuso de fuerza. Y trae, por supuesto, problemas sexuales. Entonces fíjense cómo este dolor que afectó lo psicológico trae estas dificultades, trae estos problemas, abuso de fuerza. ¿Y quién es la figura de fondo detrás de todo? Es este rey de bastos. Este rey de bastos, que está hablando del padre, los reyes son los padres, que utilizó de forma invertida, fíjense, de forma invertida ese basto. Es decir, utilizó negativamente el uso de su sexualidad de una forma como un rey de bastos lo hace, dominante, agresivo, muy fuerte, ¿no? Acaparándolo todo. Todo que empezó, repito, con la primera carta, que fue el arcano 13. Hubo un antes y un después en la vida de estos jóvenes. Las cartas están mostrando bastante. O sea, ¿cuál es la conclusión? Hay alto grado de probabilidad, no hay que ya juzgar como si fuéramos Dios, pero hay un altísimo grado de probabilidad, según estas lecturas, de que pudiera haber existido en la realidad, lógicamente, y de que, bueno, no les voy a spoiler nada, pero los que vieron la serie entienden qué cosas quedaron abiertas, al menos de todo y de la justicia, ¿no? Con todo esto. Realmente es muy impresionante. Acá está el 9 de bastos. El 9 de bastos, que creo que así estaría el derecho, y que ha salido esta carta hablando de bastos, ha salido de una forma invertida hacia donde mira ese rey de bastos. Que es una carta que genera muchas situaciones, bueno, complicadas en el ámbito sexual, siempre el 9 de bastos, y más cuando está invertido, ¿no? Que bueno, que es muy largo de explicar. Pero bueno, gente, acá tengo que cortar, simplemente esto es todo lo que hemos hablado hoy. Faltan millones de cosas. Si te ha gustado y te interesa que siga hablando de este caso, ¿qué puede venir en el próxima audiencia para el 29 de noviembre? Si te interesa, dale like, compartid con tus mensajes. Decime qué te ha parecido este análisis numerológico, qué sentís y bueno, cómo has visto todo esto. Y no te olvides suscribirte, activar la campana, ser parte del canal
para recibir notificaciones futuras, si no, no las vas a recibir. Y para activar la campana, primero tenés que suscribirte, pero la buena noticia también es que eso es gratuito, así que te invito a hacerlo. Abrazo grande, muy impresionante todo lo que han delatado aquí las cartas, y nos estamos viendo en la próxima.